Bienvenidos mis queridos estudiantes a este primer video de este primer semestre y vamos a comenzar con nuestra primera unidad que es cómo hacer oraciones usando la estructura básica del inglés y también vamos a ver el presente simple. Comencemos. Nuestro objetivo semanal es aplicar la estructura básica del inglés para expresar ideas de manera adecuada. Y además saber usar el presente simple te ayudará a dar información personal y expresar tus conocimientos y experiencia en una entrevista laboral. Partamos entonces con lo básico, que es la estructura básica para hacer oraciones en inglés, que es el sujeto, verbo y complemento. Para escribir oraciones en inglés, entonces, debemos saber la estructura básica de las oraciones. Nuestro sujeto, nuestro verbo, nuestro complemento u objeto. Vamos a ver en detalle cada uno de estos componentes. El sujeto que tenemos acá es usualmente una persona, lugar u objeto y es el que siempre realiza la acción. A veces podemos reemplazar este sujeto por un pronombre, como por ejemplo, acá tenemos Alejandra, que es nuestro sujeto, studies for being a programmer, y el sujeto en este caso es Alejandra y puede ser reemplazado por she studies for being a programmer, y lo tenemos acá. Entonces cambiamos Alejandra por she, pero ambos siguen siendo sujetos. Luego tenemos el verbo y el verbo usualmente sigue al sujeto e identifica una acción, como por ejemplo, Alejandra studies for being a programmer. Entonces ahí tenemos nuestro verbo. Luego tenemos los objetos, que además de servir como sujetos, también pueden ir al final de la oración y son quienes reciben la acción que realiza el sujeto, como por ejemplo, Sebastián uses his iPad. En este caso, el que recibe la acción de usar es el iPad, por ende, este es nuestro objeto. El complemento. El complemento es una palabra o un grupo de palabras que complementan el predicado de una oración. Esto es lo que le da contexto a la oración, como por ejemplo, Sebastián uses his iPad for doing CCNA classes. Entonces nuestro complemento estaría acá al final y es lo que complementa la oración de que Sebastián usa su iPad. Ahora, para entrar en más detalle con respecto al complemento, por favor lee la síntesis ya que ahí hay dos tipos de complemento, que es el complemento del sujeto y el complemento del objeto. Vamos ahora con el presente simple y el presente simple es usado para hablar respecto a hábitos diarios o acciones rutinarias. También usamos el presente simple para hablar respecto a una veracidad en el presente. El presente simple también indica algo que ocurre una y otra vez en el presente, es decir, algo que se repite, que es casi lo mismo que decir rutinas. Y también usamos el presente simple para dar nuestra propia opinión. Las opiniones siempre van a ser en presente simple. Veamos algunos ejemplos y dice, I am 19 years old y nuestro presente entonces está indicado acá. Yo tengo 19 años. Yo sé que ahí dice, para nosotros en español diría, yo soy 19 años, pero en el fondo la expresión en inglés de yo tengo cierta edad es I am 19 years old o I am 30 years old, ¿ya? No lo traduzcan como yo soy 19 años. Segundo ejemplo entonces, dice, he doesn't live in Villarrica. En este caso tenemos marcado acá nuestro presente simple. Él no vive en Villarrica. Seguimos con los ejemplos y dice, I am not a student, I am a programmer. Y nuevamente tenemos nuestro presente simple indicado acá y acá. Siguiente ejemplo, dice, I play football every weekend. Yo juego fútbol cada fin de semana. Y acá entonces tenemos nuestro presente simple. She works in the company. Y nuestro presente simple está en este lugar. Siguiente ejemplo, dice, the earth circles the sun. La tierra circula al sol.
y entonces nuestro presente simple está en esta parte de la oración. Y finalmente, último ejemplo, dice I don't like cheese. A mí no me gusta el queso. Y nuestro presente simple está en esta parte de la oración. Bien, vamos con algunas reglas gramaticales importantes para poder escribir oraciones en presente simple. Y dice, para crear oraciones afirmativas, usando los sujetos I, you, we y they, seguimos la siguiente estructura. Otra vez vamos a tener nuestro sujeto, verbo y complemento. Y veamos algunos ejemplos. Dice, I work at this company. Sujeto, verbo, complemento. Yo trabajo en esta compañía. Segundo ejemplo, dice, you have great workers. Tú tienes grandes trabajadores. Sujeto, verbo, complemento. Después dice, we live in Santiago. Sujeto, verbo, complemento. Último ejemplo, entonces dice, they play video games. Ellos juegan videojuegos. Sujeto, verbo, complemento. Después, para oraciones negativas, y seguimos usando los sujetos I, you, we y they, vamos a usar el sujeto, vamos a usar el auxiliar do not, que en conjunto o contraídos son don't, más el verbo y luego el complemento. Dice el ejemplo, I don't work at this company. Yo no trabajo para esta compañía. Tenemos nuestro sujeto entonces, la negación don't y el verbo en infinitivo. Segundo ejemplo, you don't have great workers. Tú no tienes grandes trabajadores. Nuestro sujeto entonces, el auxiliar don't más la negación y luego el verbo en infinitivo. Infinitivo quiere decir que el verbo no sufre ninguna modificación, no cambia en lo absoluto. Después dice, we don't live in Santiago. Sujeto, auxiliar más negación y el verbo en infinitivo. Nosotros no vivimos en Santiago. Último ejemplo entonces dice, they don't play video games. Ellos no juegan videojuegos. Y tenemos acá nuestro sujeto, el auxiliar más la negación don't y finalmente el verbo en infinitivo. Ahora, para hacer preguntas de tipo 1, es decir, respuestas de sí o no, vamos a usar el auxiliar do más el sujeto, verbo en infinitivo, complemento más el signo de pregunta. Muy importante porque si ustedes no colocan el signo de pregunta, va a ser una oración afirmativa mal hecha. Por ende, eso va a estar mal en la prueba. Dicen los ejemplos. Do I work at this company? ¿Trabajo yo para esta compañía? Entonces ahí tenemos nuestro auxiliar, el sujeto y el verbo en infinitivo y nuestro signo de pregunta. Después, número 2 dice, do you have great workers? ¿Tienes tú grandes trabajadores? Entonces nuevamente tenemos nuestro auxiliar, el sujeto y el verbo en infinitivo más el signo de pregunta. Siguiente ejemplo dice, do we live in Santiago? ¿Vivimos nosotros en Santiago? Nuevamente entonces nuestro auxiliar do más el sujeto y luego entonces nuestro verbo en infinitivo más el signo de pregunta. Y último ejemplo dice, do they play video games? ¿Juegan ellos videojuegos? Auxiliar, sujeto y verbo en infinitivo más el signo de pregunta. Vamos a ver las mismas reglas gramaticales que acabamos de ver, pero ahora con los sujetos he, she, it, que vamos a ver que aquí hay un pequeño cambio en nuestras estructuras y vamos con las oraciones afirmativas. Para realizar oraciones afirmativas usando he, she, it, vamos a usar lo mismo, sujeto, verbo, complemento. Sin embargo, veamos los ejemplos, el cambio que va a sufrir el sujeto con los, el verbo, el cambio que va a sufrir el verbo con los sujetos he, she, it. El primer ejemplo dice, it works properly. Esto trabaja apropiadamente. Y entonces tenemos el sujeto it y aquí agregamos una S al verbo. Entonces, cuando usemos oraciones afirmativas con los sujetos he, she, it, que son también llamados la tercera persona singular, vamos a tener que agregar una S al verbo en afirmación. Siguiente ejemplo, dice, she has great workers. Ella tiene grandes trabajadores. Y aquí nuevamente tuvimos que agregar la S al verbo.
Bueno, de todas formas, este verbo, para que ustedes lo entiendan bien, su infinitivo es have, así. Y para traspasarlo a tercera persona singular, para agregar la S, tuvimos que cambiarlo a has, ¿ya? En el caso de live, que es el siguiente ejemplo, dice he lives in Santiago, solamente tuvimos que agregar la S al verbo. Bien, seguimos entonces ahora con reglas de escritura, porque no hay llegar y agregar S así nomás, sino que para agregar una S después del verbo debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando el verbo termina en CH, SH, X, O y doble S, debemos agregar una ES al final del verbo. Como por ejemplo, el caso de go, entonces termina en O, debemos agregarle una ES y queda como goes. Watch termina en CH, le agregamos la ES y queda como watches. Wash termina con SH y debemos agregarle la ES para que quede como washes. Fix entonces termina con X y debemos agregarle la ES para que quede como fixes. Y finalmente entonces tenemos pass y debemos agregar la ES para que quede como passes. Ahora, cuando el verbo termina en consonante Y, debemos cambiar esa Y y agregarle una I latina para luego poder agregar la ES. Como por ejemplo, study, consonante Y entonces, y cambiamos esa Y por la I latina y luego podemos agregar la ES. Lo mismo va a pasar con cry, consonante Y, esta Y la cambiamos por una I latina y luego agregamos ES. Pero si el verbo termina en vocal Y, solo debemos agregar la S al verbo, como pasa en play, que termina en vocal Y, entonces al final solo tuvimos que agregar la S, no modificamos nada más. Seguimos entonces ahora con las oraciones negativas usando los sujetos he, she, it, y para ello vamos a usar el sujeto, luego el auxiliar does not, que en conjunto o contraído son doesn't, más el verbo y luego el complemento. Veamos los ejemplos. Dice, it doesn't work properly. Esto no trabaja correctamente. Tenemos nuestro sujeto, el auxiliar y la negación que forman doesn't y el verbo en infinitivo. Vale decir que el verbo no va a llevar ni S, ni ES, ni E, ni ninguna conjugación al final del verbo. Va a ir en infinitivo, no va a sufrir modificación. Después dice, she doesn't have great workers. Sujeto, el auxiliar más la negación y el verbo en infinitivo. Ella no tiene grandes trabajadores. Siguiente ejemplo dice, he doesn't live in Santiago. Él no vive en Santiago. Entonces vamos a tener el sujeto, auxiliar más negación doesn't y el verbo en infinitivo. Ahora, para oraciones interrogativas, vamos a dar vuelta el auxiliar y el sujeto. Por ende, queda nuestro auxiliar en primer lugar, luego el sujeto, el verbo que va a ir en infinitivo, el complemento y adivinen qué. Súper importante nuestro signo de pregunta. Recuerden que si no usan el signo de pregunta en oraciones interrogativas, va a ser una oración afirmativa mal hecha. Por ende, esto va a estar malo en la prueba. Veamos los ejemplos. Dice, does it work properly? ¿Trabaja esto correctamente? Y ahí tenemos nuestro auxiliar, does, el sujeto y el verbo en infinitivo. Segundo ejemplo dice, does she have great workers? ¿Tiene ella grandes trabajadores? Nuevamente nuestro auxiliar, el sujeto y el verbo en infinitivo. Y finalmente dice, does he live in Santiago? ¿Vive él en Santiago? Y nuestro auxiliar, sujeto, más el verbo en infinitivo. Y si nos damos cuenta al final todas tienen su signo de pregunta. Bien, vamos a aprender ahora a responder preguntas. En inglés tenemos dos tipos de oraciones interrogativas, que son las primeras, son las yes or no questions, y este tipo de preguntas requieren una respuesta corta, es decir, sí o no, porque no me piden mayor información. Veamos el ejemplo, dice,
¿Do you live in Santiago? Esta es la pregunta. Y la respuesta sería yes, I do o no, I don't. Sí, vivo en Santiago o no, no vivo en Santiago. Y las preguntas de tipo 2, que son las WH questions, y estas preguntas requieren cierta información y esta información va a depender de la pregunta que nos estén realizando. Pero este tipo de preguntas siempre se responden con una respuesta larga y afirmativa. Las WH questions son las siguientes. Tenemos what, que significa qué, why significa por qué, when, dónde, who, quién, how significa cómo, whose significa de quién, where, dónde, which puede ser cuál o cuáles dependiendo del sujeto, how many y how much va a significar cuánto cuesta algo, pero esto también va a depender de si el objeto es contable o incontable. Luego, para responder preguntas con WH necesitamos proveer la información que se nos está solicitando. Podemos hacer esto creando una oración afirmativa, como por ejemplo, la pregunta es, where do you live? ¿Dónde vives? Y la respuesta sería entonces, I live in Santiago. Yo vivo en Santiago. Recuerden que deben proveer la información que se nos está pidiendo. En este caso, lo que se nos está pidiendo es vivir y dónde, es decir, dónde vivo. Y la respuesta debe ser que yo vivo y responde la pregunta ¿dónde? ¿Dónde vivo? En Santiago. Antes de terminar nuestro video, súper importante recordarles que deben leer la síntesis antes de llegar a la clase online, de leer la síntesis y además ver los videos. Recuerden que si tienen dudas pueden usar el foro para preguntar y que yo les responda a través del mismo foro. Y recuerden hacer sus ejercicios para poder afianzar o adquirir de mejor manera los contenidos que hemos estado revisando, por lo menos durante este video y la primera síntesis. Entonces, hasta acá nuestro video y los veo en la siguiente clase online. Bye bye.